En esta ocasión quiero compartir un tema con ustedes que tiene que ver con el propósito eterno, porque toda la creación tiene una razón de ser, tiene un porqué y un para qué. Y si nos damos cuenta nosotros, o todos nos deberíamos dar cuenta, mejor dicho, y como ustedes podrán ver, lo último que se creó fue el hombre y poquito después la mujer. Y quiero decir algo de esta manera. El hombre fue creado del polvo de la tierra, fue creado de material imperfecto, pero la mujer fue creada de un material perfecto, porque fue, de acuerdo a la narrativa de la palabra, fue creada, fue hecha de la costilla del varón. Entonces, la mujer fue creada de un material perfecto. Bueno, pero toda la palabra, toda la creación, todo el universo, ¿cuál es el papel que juega en relación con la existencia del hombre? Entonces, el hombre, por lo general, desde que nace, y lo voy a decir en términos que han enseñado nuestros maestros de Cábala, todos los bebés cuando nacen tienen un marcado aquí esta parte en el labio superior. Y los sabios israelitas atribuyen que esta parte que se sume en los bebés y hasta en los más grandes es donde antes de nacer el ángel que está ahí presenciando el momento del nacimiento, antes de nacer le muestra al pequeño, antes que nazca, repito, todo a lo que se va a dedicar en la vida y le muestra todo el conocimiento, de tal manera que cabe mencionar esto, que cuando dice la palabra que el hombre es hecho o fue creado conforme a la imagen y de acuerdo a la semejanza del Creador, se refiere no a formas humanas, sino a facultades y capacidades divinas otorgadas al hombre. Entonces el hombre es, vamos a decirlo como lo decimos, es un Dios en miniatura. Aunque haya personas que desaprueben esto y lo descarten, pero yo prefiero creerle a Dios. Yo estoy decidido a creer a lo que la palabra me enseña, ¿no? Entonces, vamos, si hay un dicho por acá de la tierra que dice, hijo de tigre, pintito, o sea, porque ha de salir un hijo de un tigre y que sea con apariencia de pollo o de pato, no se puede. Entonces, porque ha de salir un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios que no se parezca a Dios. Bueno, entonces lo último que crea el creador en la creación fue el hombre y luego la mujer. Y hasta ahí ya después viene el salmista, perdón, el predicador Salomón en Eclesiastés que dice, y no hay nada nuevo bajo el cielo o bajo el sol. Todo lo que está creado ahora en este tiempo o en el tiempo de Salomón y en el tiempo nuestro, ¿qué dice la escritura? ¿Qué es? Lo que fue ya ha sido antes y lo que será ya también ya fue. De manera que no hay nada nuevo. No es que la creación se detenga, no, la creación está activa todos los días, porque todos los días nacen personas, nacen plantas y dan fruto en un lado, en otro no, en otro sí, y de acuerdo a las estaciones del tiempo, la creación está activa. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros tenemos que tratar de descubrir por qué el Creador creó todas las cosas. Es decir, como cuando un joven que ya se va a casar, primero construye su casa y la diseña, la establece y ya luego comienza a amueblarla y compra los muebles de la calidad que mejor le parecen y la acomoda y qué bonita casa está quedando, pero falta algo, falta quien la habite. Entonces el hombre dice, bueno, ya voy a traer a mi esposa para que ella saboree
todo el esfuerzo mío. En este caso, Dios hizo algo parecido diciendo, bueno, yo ya hice todo lo que está hecho, ya lo hice, pero necesito que alguien lo disfrute. Y para eso fue creado el hombre, para que fuera el administrador y a la vez el disfrutador de toda la creación. Entonces, ahí comienza el propósito eterno. El propósito original de la creación del hombre es que él tenía que señorear. Lamentablemente el hombre no sabe señorear y no se la cree. Incluso el poder le hace daño. ¿Por qué? Pues porque el hombre está dotado de algo que se llama egoísmo. Entonces el ego es una enfermedad de verdad, que cuando es egoísmo es que ya se inflamó. Solo quiere él y solo para él. Y eso no es procedente en el sentido delante del Creador. Esa fue precisamente la causa por la cual Luzbel dejó de ser el consejero o el jefe de llaves o el principal asistente del Creador, porque quiso ganar su lugar. Fue irreverente, fue irrespetuoso, fue el padre de la arrogancia, el padre de la altanería, y por esa razón Dios no puede competir. Dice su palabra que Dios no comparte su gloria con nadie, excepto con los que le aman y le obedecen, con los que se humillan voluntariamente delante de él. Bueno, de la creación vinieron generación y generación y generación y generación, y en todas las generaciones pasadas, hasta antes de Yahshua, imperaba Satanás. Y yo quiero decirlo de esta manera y lo voy a explicar, porque no puedo decir a lo mejor algo que no se entienda bien. Resulta de que en el momento cuando el Creador le dijo a Adán, pueden comer de todos los árboles del fruto, pero solamente de este árbol no van a comer. Cuando aparece la serpiente le dice, ¿sabes qué? Que no te va a pasar nada, come. Y el problema no es que haya comido, sino el problema es que prestó atención a lo que una voz distinta y ajena le estaba diciendo. Y a partir de ahí, cuando Adán le obedece la voz de la serpiente, pierde el señorío. Escuche esa parte. Pierde el señorío. Porque ya resulta que el Señor obedeció, no el Señor ordenó o gobernó o dirigió la creación, sino que el que fue creado para ser Señor se portó sin carácter, se mostró sin criterio y dijo, bueno, pues te voy a hacer caso. Y eso ante el Creador no procede. Entonces, a partir de ese momento, el Creador, como lo explica el apóstol Pablo en sus cartas, dice, porque toda la creación fue sujetada a vanidad. Es decir, imaginemos la belleza de la creación, del universo, del mundo, del paraíso, del Edén, todo era hermoso, todo era maravilla. Dicen los sabios cabalistas que todo lo que la mente del hombre pudiera desear, lo tenía el huerto del Edén así como a pedir de boca, y aquí está. Era tan maravilloso el estado de inocencia y habitar en ese poder inocente de la conciencia, que todo lo que el hombre pudiera desear dentro de la legalidad divina se le concedía. Pero la creación entra en un periodo, en un espacio en el cual se queda sujeta a la vanidad. Y saben, esto deben entenderlo. Luzbel, ya convertido en Satanás, en opositor, en adversario, se frotaba las manos y decía, yo voy a ser el Señor de todo esto y voy a disfrutar de todo esto. Entonces el Creador dijo, pues no vas a disfrutar nada. Y por eso sujetó y sometió a la creación, sujetó y sometió a la creación a vanidad. Y por eso el mundo alcanzó un grado de maldición y dijo, maldita será la tierra por tu causa. ¿Sí? De tal manera que a partir de ese momento, como el hombre no valoró, Adán no valoró la bondad del Creador,
sino que se reveló. Ahora aparece el sufrimiento, aparece el dolor, aparece todo lo que es una vida angustiosa y tormentosa, aparece la miseria, para que esos sean los causales de que el hombre recupere su conciencia, así como la recuperó el hijo pródigo. Dice la escritura que él ya había alargado su mano y quería comer de la comida de los cerdos y ya la llevaba a su boca cuando él dijo, ¿y qué estoy haciendo? A esta hora en la casa de mi padre, los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí muriendo de hambre. Esto no es procedente. Bueno, ¿qué era necesario para que recapacitara? El sufrimiento, porque todo lo tenía. Nosotros provenimos de un mundo perfecto, porque la palabra dice y nos atribuye preexistencia, porque dice Romanos 8, a los que antes conoció, también los predestinó, es decir, los apartó para un propósito eterno. Entonces ya teníamos preexistencia y en esa preexistencia que nosotros teníamos era en un mundo maravilloso, en un mundo perfecto donde todos lo sabíamos. Pero en el momento de nacer, el ángel nos golpea aquí y haz de cuenta que se nos apaga la luz, se nos apaga todo el conocimiento, de tal manera que nuestro trabajo no es obtener conocimiento como si fuese algo nuevo que desconocemos, sino recuperar el conocimiento que siempre habíamos tenido. Entonces, la razón por la cual nosotros vemos que de generación en generación, como lo mencioné antes, no encontraba el camino, no encontraba la manera, porque imperaba la muerte. El Creador dice en su palabra, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no hubo algo que detuviera su amor. Fue tan grande su amor que mandó a su Hijo unigénito, representando o encarnando la palabra. Es decir, el Padre proporcionó en las manos de la humanidad un plano arquitectónico para que todos pudiesen acceder a él. Y ahora, por medio del conocimiento de la palabra, uno puede tomar la decisión si entra al propósito eterno de Dios o se queda afuera. ¿Y cuál es el propósito? Que el hombre recupere el señorío. Eso es. En resumidas cuentas es que el hombre recupere el señorío, porque eso es la originalidad. Claro, mientras el hombre no recupera el señorío, bueno, entonces está esclavizado por alguien y ese alguien pues es el adversario, es Hasatán. Ahora vean, cuando Yahshua está aquí en la tierra y comienza su trayectoria ministerial, dice la escritura que él ayunó 40 días y 40 noches estando en el desierto. Y estando en el desierto experimentó por lo menos 3 tentaciones. La primera, que convirtiera una piedra en pan para que comiera porque él tenía hambre y no lo hizo. La segunda, que se echara del pináculo del templo hacia abajo y que no le iba a pasar nada, que él podía violar las leyes de la gravedad y salía ileso, porque estaba escrito en Salmos que sus ángeles lo iban a detener. Pero la tercera parte es la que pone más en evidencia lo que estoy diciendo. Y dice que lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y quiero alegorizar diciendo, le dijo, vamos, Yahshua, ¿para qué quieres ir al Calvario? ¿Para qué quieres muerte de cruz? Tan sencillo, tú lo que quieres es recuperar el señorío, lo que quieres es recuperar el gobierno, lo que quieres recuperar lo que Adán me entregó, porque ahí dice textualmente en Lucas, dice, porque a mí ha sido dado, oiga bien, o sea, legítimamente Adán le entregó el señorío a Luzbel convertido en Hasatán. Ahora Hasatán le dice a Yahshua, te ahorro la muerte en el Calvario, te ahorro el sufrimiento.
solamente póstrate y adórame y yo te voy a dar lo que Adán me entregó. Esta es la manera de recuperarlo. Reconoce que yo fui mejor que tu creación. Reconoce que yo fui mejor que Adán. Y Yahshua le dijo, no es así. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De tal manera que Yahshua escogió el padecimiento. ¿Para qué escogió el padecimiento? Para enseñarle a la humanidad que si no seguían su ejemplo, entonces ese sería el final de su existencia. Porque como la Escritura dice que Él murió hecho maldición por nosotros sin que Él fuera maldición. Entonces, toda la gente que ha incurrido en rebeldía, en desobediencia y en todo tipo de transgresión, la forma de vida que le espera es una muerte tormentosa y cruel. Sin embargo, si uno reconoce que la vida de Yahshua es el camino a seguir, que su ejemplo es el digno de imitar, cualquier persona que dé vuelta, que haga teshuvá, que se arrepienta, que dé un giro a su vida y cambie su proceder para proceder de una manera justa y correcta conforme a la vida ejemplar de Yahshua, pues hombre, no hay nada que castigarlo. Por eso dice su palabra en Juan capítulo 5, verso 24 y 25. El que oye su voz ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación, sino que pasa de muerte a vida. Es decir, nosotros desconectados de la gracia del Eterno, bueno, pues nos estamos moviendo en terrenos de muerte. Pero cuando uno reconoce, cuando uno hace teshuvá, bueno, primero cuando uno reconoce y abre su corazón y decir, wow, sí he cometido error tras error, he hecho neciamente en mi vida, pero yo quiero cambiar, necesito una fuerza para cambiar, necesito un poder para cambiar y ese poder es la teshuvá, es un retorno. Así como el hijo pródigo regresó a su padre, eso se llama en términos hebreos hacer teshuvá. ¿Sí? Sin embargo, el teshuvá no es lo mismo que el arrepentimiento, porque hay personas que se arrepienten ahora, pero mañana siguen en lo mismo. Sin embargo, el hijo pródigo hizo teshuvá y no volvió a regresar a donde estaban los marranos, a donde estaban los cerdos, sino que él regresó a la casa de su padre y ahí se quedó una vez más para siempre. Es lo que todos deberíamos hacer. ¿Correcto? Entonces, ahora bien, la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, así como es bendito el Hijo de Dios, así somos bendecidos nosotros, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. En amor, esa es la clave, porque esa es la solución, esa es la medicina, el amor, porque Dios amó al mundo y nosotros somos la evidencia de ese amor y nosotros tenemos que amar también. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo dice, en el versículo 7, en quien tenemos redención. Si nosotros entendemos lo que es la palabra redención, quiere decir, en él tenemos rescate, en él tenemos reivindicación, en él tenemos la reposición. Él nos reposiciona en el lugar que dejamos por ignorancia o por necedad.
en quien tenemos redención por su sangre. Yo les quiero ofrecer a todos posteriormente una explicación acerca de la sangre. Pero que quede claro, por ahora nosotros encontramos que en la Escritura dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Es decir, se acaba la ignorancia, se acaba la opresión que gobernaba en el mundo, como teniendo como su principal aliado la ignorancia. O sea, ahora solamente puede ser ignorante el que quiera. Pero si alguien quiere salir de la ignorancia, tiene la puerta abierta para entrar al camino del conocimiento. Así es que dice aquí que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Todos somos inteligentes, claro que sí, pero no todos usamos la inteligencia. Y hay quienes son inteligentes, pero otra cosa es inteligencia aplicada. Crecer, cambiar, transformarse por medio de la palabra, eso es inteligencia en acción, ¿sí? Dándonos a conocer el misterio. Todos deberíamos entender que la palabra misterio esconde ahí que no es fácil entender. Es algo que está oculto, algo que está escondido, algo que no es para la mente de todos. Bueno, pues Dios dice, ok, ya quiero que me conozcan. Voy a quitar las cortinas, voy a quitar las clipot, voy a quitar las cáscaras, voy a hacer que la luz entre directa a sus vidas. De tal manera que dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí viene este versículo que acabo de leer, es insinuación a que el hombre tiene que cumplir el propósito por el cual fue creado. Y como fue creado para ser Señor, entonces Yahshua viene para enseñarnos a cómo se debe de recuperar el señorío. Por eso Cristo es el Señor. Pero cuando dice que Cristo es el Señor, no es que Él sea el Señor y que no hay lugar para otro Señor, porque de tal manera que entonces el propósito no tendría sentido. Somos experimentos fallidos de algo o del Padre, del Creador, que no funcionamos. Y si fuésemos un caso perdido de la creación o del universo, bueno, entonces, ¿para qué vino Yahshua a darnos un ejemplo que no era necesario imitar? Porque el Señor es Él. No, 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 no. Nosotros tenemos que comprender que el propósito eterno del Señor es que el hombre sea Señor, pero no va a ser Señor con el ego inflamado, con la arrogancia a flor de piel. No puede ser Señor una persona enferma de ambición, amante de la avaricia. No puede. Ahí sí, claro que no puede. Tiene que seguir al pie de la letra el ejemplo de Yahshua. Bueno, aquí dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Y luego yo quiero que comprendan esta parte de Cristo. Cristo, conforme a la misma palabra, no lo vamos a ver como un personaje físico. Ese es el error que retrasa la interpretación correcta de las Escrituras.
Mismo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 16 dice, de modo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, a nadie. Y ya está dicho a nadie. Pero todavía hace un énfasis diciendo, y si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos más así. Es decir, quítate de la idea, quítate de la mente la idea de que estamos hablando de un Cristo de carne, que digamos, ay, pobrecito, cuánto sufrió por nosotros. No, 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 no. Ahora Cristo tenemos que entenderlo como una potestad, como un grado de conciencia, como un grado elevado de santidad, como un grado elevado de justicia, y ese es el punto al cual tiene que llegar toda la humanidad que acepta al Cordero, que acepta al Mesías, ¿sí? Recuperar entonces en la dispensación que viene siendo el espacio de tiempo de la gracia, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y cuando habla de cielos y la tierra, se refiere a un proyecto universal. Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra forma de ser siempre tendrá repercusiones universales. Todo esto que hemos leído quiere decir que las cosas estén como debieron estar desde un principio. Eso es el propósito eterno. Y como dice aquí, recuperar. Volver al sitio lo que se truncó. El padre no es un padre que tenga que verse obligado para hacer improvisaciones, claro que no. El padre, su propósito es firme, sólido e inquebrantable. Y si él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré, entonces el padre quiere que sus hijos, hechos a su imagen y semejanza, recuperen esa imagen y semejanza. Porque mientras Hasatán siga gobernando en la vida de la persona, pues tendrá que esa persona traer la imagen de la persona que lo gobierna. Por ejemplo, ya con esto voy a terminar. Dice en Juan capítulo 8, verso 44, le dice, ustedes, o dice vosotros, de vuestro padre el diablo sois. Se lo está diciendo a los sacerdotes, a los fariseos que se levantaron en contra de Yeshua. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, todos los mentirosos, todos los homicidas tienen la imagen de Hasatán, de Satanás. Entonces necesitan cambiar o renunciar a esa imagen para recuperar su señorío. Ahorita los que señorean, pues es posible que señoríen a la mala, con imposición, con miedo, con intimidación, amedrentando a la sociedad y que la sociedad les tenga miedo por sus imposiciones. Pero no es por imposiciones, que quede claro que es por amor. Y hace muchos años que yo canto una canción de un grupo muy bonito que cantó en mis años juveniles que decía, el amor triunfará. Así es que estamos llegando a la época o a la era mesiánica, cuando según Isaías capítulo 65, 66 y Apocalipsis capítulo 21, capítulo 20, capítulo 21, dice, yo vi cielos nuevos y tierra nueva. No hablamos de cielos físicos, hablamos de autoridades nuevas y de pueblo nuevo. La renovación de la tierra más tiene que ver con la renovación de las conciencias de las personas que estén sobre la tierra. Mis amados, esto realmente es mucho más profundo todavía
y en la medida posible yo estoy en la mejor disposición de contribuir al despertar de su conciencia y que todos abramos los ojos de la fe, del alma, del espíritu, para caer en un razonamiento adecuado, de acuerdo a los tiempos que exigen ahora. Y bueno, continuaremos. Muchas gracias por su atención. Han sido muy amables. Gracias.